A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Cinco con 4 minutos en la mañana en Radio La Primerísima, hora en que estamos arrancando a los cuatro vientos este 13 de agosto. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la audiencia de A los Cuatro Vientos. Con Tirsa María Sáenz, música Tirsa. Javier Reyes Alba. Con algunos efectos especiales. Con efectos especiales aquí. Buenos días a todos. William Gris Vivado. Buenos días. Y un servidor, Néstor Espinosa. Les saludamos en este arranque de semana. 13 de agosto, aniversario del nacimiento de Tomás Borges Martínez. Pero también es, el día 12 de agosto. El 12 de agosto, aniversario de la muerte de José Dolores Estrada, el general José Dolores Estrada. Pero también el aniversario de Fidel. Aniversario de Fidel Castro, 13 de agosto, ciertamente. Aniversario del nacimiento de Fidel Castro. Bueno, yo aprovecho para mandarle un saludo a Eric. Él es el bombero tecnológico que me vi auxiliando cuando las redes se caen. Bueno, te manda un gran abrazo, Tirsa, ¿viste? ¿Sí? Y mucho cariño. Y a todos ustedes, por supuesto. De manera que lo dice. Que hay mucho cariño. Daría para pensar mal, ¿no? Sí, quiero saludar a Doris Blanford. Ella nos escucha en Cayos de la Florida cada lunes. Saludo a Doris. ¿Conoces ahí? Sí, una vez estuve a visitar a un hermano y es muy lindo. Ahí tiene una gran carretera que va sobre el mar, ¿no? Ahí va sobre puente. Bueno, aprovecho para saludar entonces a la feligresía de la Iglesia de la Merced, aquí en Managua, donde el padre Toñito nos recibieron, o nos saludaron, refiriendo a los cuatro vientos, varias personas en la Iglesia de la Merced. Esta semana es la gritería chiquita, ¿no? Mañana. El martes, sí, la gritería chiquita que va a tener sus ¿cómo se llama? Va a tener algunas variantes este año, ¿no? El grito va a ser una hora más temprano. A las 5. A las 5 de la tarde, la misa va a empezar a las 4. Y se le está pidiendo que los que puedan arrancar antes, pues, que lo hagan. Ya hay mucha gente, de acuerdo a lo que he entendido yo en León, hay mucha gente que ya está preparándose para empezar desde el mediodía. Como esta es penitencial más que la del 7 de diciembre, es decir, esta más es de rezo. Alguna gente ha empezado a darle a intentar parecerla a la del 7 de diciembre, ¿no? Pero es básicamente de mucho rezo, ¿no? Sí. La gritería chiquita. 74 años. 74 años de gritería. Pasa rapidísimo. Por el Cerro Negro, ¿no? Por el Cerro Negro. Javier se acuerda como si fuera ayer. Más o menos. Estaba chiquito yo. ¿Qué le estás diciendo, hombre? No. Qué barbaridad. Estaba pequeño. No. Ya conocía la Tirsa, sí. Saludos a Javier Cano, que se reporta. Bien. Y también allá de Hermolina, de Estelí, vía TuneIn. Así estamos también. A veces no la mencionamos, pero sí estamos. Erasmo Ramírez le fue bien este fin de semana en su regreso. 5 innings sin carrera. Sí. 2 hits creo que le dieron. 3 hits. No dio base por bola. Y regresó bien. Tuvo un quinto inning ahí medio complicado, pero lo resolvió bien. Erasmo. Muy bien. Y el Barcelona comenzó a ganar copita ya. Sí. Ayer se ganó una copita, ¿no? Una copita. Genial le quedó a la Tirsa. Eso fue hace cuántos años, como 1 año, 2 años, ¿no? ¿Qué? Pues que inventó el concepto de que hay copas y copitas.
La de la Tirsa, la culpable. No, de la Tirsa fue la que dijo que habían ganado. ¿Cuál era? La del Rey. Una copita. Pero a ver, el Real Madrid le encanta ganar. Ah, feliz mi hijo, Tito, ¿verdad? Porque él es barcelonista. Y ya no sos Real Madrid, ahora que es un cristiano. ¿Cómo no? Vas a verlo. Este año no, va a yo ser te campeón. pregunto que si ya No, es que una cosa es ser Real Madridista y otra cosa es ser cristianista. Soy cristiano y cristianista. Son cosas distintas, y madridista. Y madridista, sí, desde hace muchos años. Entonces ahora con la Juventus. Bueno, voy a seguir a Cristiano en la Juventus, que es distinto, ¿verdad? Así es. Ya empezó a anotar goles, pues lo que él hace, pues siempre, ¿no? En un amistoso contra un equipo de segunda vez. Está bien, ¿no? Sí. Está bien que lo saques eso. Está como la copita que decimos. O sea, Pues sí, ¿contra quién fue que jugó? Contra el Sevilla. Contra el Sevilla. En Marruecos, creo que fue. Sí. Y no hablo mal por el nombre Sevilla, por el apellido además, ¿verdad? Porque me regañan en la casa. Esperen. Saludos hasta Los Ángeles, California. Ahí nos están viendo muchos amigos. En Facebook Live. Recordamos que este programa, además de poderse escuchar en vivo a las 5 de la mañana, se repite a las 2 de la tarde en Radio La Primerísima. Retransmite también Radio Caribe en Bilwi, en la región autónoma Atlántico Norte. A José Robleto en Edmonton, Canadá. Un saludo. Somos del mundo mundial, qué barbaridad. Sí, Juan José Chavarría en Santa Mónica, lindo lugar. Ahí estudió mi hija en un college de Santa Mónica, por eso conocí. Linda zona también, ¿no? Ya se frenaron los incendios en California. No, todavía está. Sí. Son unas salvadas. Sí. En Grecia me parece sí que ya Sí, bajó. en Grecia sea, sí. Portugal. Pero Portugal fue hace rato y lo apagaron rápido. Sí. Pero y de Grecia también, bueno, después del California desastre fue espantoso. Sigue. Miles de hectáreas consumidas. Sí. Cantidad de gente evacuada a causa de los Y es que una gran sequía la que hay, más los vientos de Santana. A propósito, 2 días quedan en teoría para la canícula, para que termine la canícula. Sí, ¿verdad? Bueno, han dicho que se va a extender un poco más del 15. Al menos eso es lo que han dicho los especialistas. Que le iba a prolongarse un poquito, pues, qué sé yo, un poco hasta... Pero ha estado lloviendo. Por lo menos en el interior del país se ha estado lloviendo. Pero yo creo que la zona más afectada ha sido Occidente. Sobre todo Chinandega, que es donde se reporta menos lluvia desde hace rato. Chinandega, sí. El suroccidente, porque en el norte, el lado de Somotillo está lloviendo. Al lado de San Rafael, bueno, San Rafael es parte del corredor seco. Val del Sur. Sí, y se ha reportado ahí también ausencia de lluvia, el norte de Chinandega. Sí. No, norte de Chinandega no, al revés, el suroccidente. El suroccidente de Chinandega, al lado de Madrid también, pegando con Honduras. Sí, porque en el sur de Honduras es terrible. En Honduras la situación es grave. Grave, incluso ya estaban preocupados por la hambruna, pues, lo que ha provocado eso. No son las muertes de animales, pérdidas de cosecha, se hablaba de una buena cantidad, creo que eran unos 5 millones de quintales de maíz perdidos, una cosa así. Pero también ya se hablaba de hambruna en algunas zonas que son... En El Salvador también. Sí, que son los países más afectados. Bueno, Guatemala, hay una parte de Guatemala que creo que es la parte suroccidental. Sur de Guatemala, El Salvador, Honduras y esa parte que también nos toca. Y en El Salvador son manchas que están totalmente secas. Sí. No es que sea todo El Salvador. Sí. Donde si hay una sequía muy grave es en Irlanda. Algunos ya la comparan con la famosa sequía que causó la hambruna y la emigración a Estados Unidos a final del siglo XVIII, si mal no recuerdo. Y en Corea del Norte. Corea del Norte es muy grave la sequía también. Mientras tanto hay otros lugares donde no para de caer agua. En la India están hablando de las lluvias monzónicas, ¿no? Ayer había un tifón, allá le llaman tifón combinado con lluvias monzónicas y estaban devastando zonas enormes. Ahí los vientos van en dirección de la aguja del reloj y aquí sea al revés. Sí. Bueno, parte del calentamiento global que no termina de ser reconocido en algunas
potencias, ¿no? Por algunas potencias. El presidente Trump se reiría de vos si te decía que es calentamiento global. Pero, pues porque él es uno de los negacionistas, ¿no? Y la señal más dramática del calentamiento global es la muerte masiva de las abejas, ¿no? Darwin había dicho que el día que las abejas, creo que Darwin que lo dijo, no recuerdo bien, el día que las abejas desaparecieran en 3 años también nos vamos todos. Pero bueno, sí se están muriendo las abejas, pues, y eso es un fenómeno generalizado en Estados Unidos, en todo el hemisferio norte. Es que vos hablas con un apicultor y un apicultor te cuenta cómo es el asunto de las abejas y realmente te deja preocupado. Sí. Es decir, la función que cumplen las abejas, ¿no? Así es. Son las que van de flor en flor. Sí. 5:14 en la mañana, 2:14 en la tarde. Este programa, además de la radio, también se puede ver en Facebook Live, pero también en televisión a las 5:30 de la tarde, 10 de la noche los lunes en Extra Plus, y los martes a las 8 de la mañana y 10 de la noche también en Extra Plus, y a las 7 de la mañana y 10 de la noche en RTV, en el canal 72 para Huaco y Chontales. Para quienes también nos miran de esa manera, que tenemos muchos reportes por televisión también. A los 4 vientos. Accidentalidad, mortalidad por delincuencia. Dice la policía que aumentó en este trimestre la delincuencia. Y bueno, todos lo sentimos, ¿no? Sí. Ha ido bajando, pero todavía se siente. Y sobre todo es en los barrios, ¿ah? O sea, delincuentes que se meten a las calles, que asaltan a la gente que va en las calles, que se meten a las casas, gente que va en las calles. Pues es a nivel de barrios, más que como antes era más bien en avenidas, y no en los barrios, pues, sino en las avenidas y en los buses y en las paradas. Ahora no, ahora es en los propios barrios. Por lo menos es lo que había de reporte, ¿verdad? De la propia gente. Unos a la huya y otros a la cabulla en medio de esta situación. Que no hay patrullaje, pues, por las razones que ya sabemos, ¿no? Patrullaje mínimo, te digo, ahorita que veníamos, hay un choque ahí cerca del semáforo del antiguo hospital militar. Me extrañó ver 2 policías que están ahí. Me supongo que probablemente herido, porque es un choque fuerte de un carro contra un árbol que está en el centro, en el bulevar, ¿verdad? Pero es raro, pues la policía acude lentamente a los accidentes y no ves patrullaje contra la delincuencia específico, pues. Yo sí los he visto ya en los barrios. Pasa que ahora andan bastante, no es que antes de la crisis, pues era una motocicleta con un par de oficiales, o 2 o 3, o los tantos, pero no, ahora andan en las camionetas y numerosos policías, pues 6, 7 policías, y sí los he visto. Lo que vio fueron motos, es decir, pero efectivamente vos hablas de una moto que era la que hacía la patrulla antes, ahora es un grupo de motos, 2, 3 motos, con 2 policías en cada moto y armados, aunque antes andaban igualmente con un AK o una escopeta, ahora igual. No, los tantos nada más estaban armados, los policías. No, pero en las motos también. Pero eran los tantos. Escopeta, sí. Pero eran los tantos, efectivamente. Sí, pero en los policías patrulleros no. Ni los jefes de sectores. Los jefes de sectores caminaban tranquilos, sí. Pues no desarmado, pues, pero sí con su arma de reglamento, su pistola, pero era una cosa cotidiana. Pues yo creo que tienen que volver a eso, pues, porque la gente pero poco a poco. No, por supuesto, pero la gente está preocupada por el nivel de delincuencia. Sí. Y es más, la gente se encierra temprano por eso, porque tenés miedo de que te roben, de que se te metan a la casa, de que te asalten. Me llamó la atención un robo que hubo ahí por Villa Fontana, ¿no? En un carretón que vos no se te pasa por la cabeza, pues. ¿Carretón de mano o de caballo? No, de caballo, y un ciudadano ahí que no se imaginó, se bajaron y con machete. Ya había ocurrido, me acuerdo, allá por El Dorado, por Don Bosco, había ocurrido una vez que se robaron un tanque de gas a bordo de un carretón de caballo y la policía lo
al final los detuvo. Pero tiene que volver la policía, la gente, o sea, no podemos, no la gente, porque nosotros vivimos en barrio, no podemos estar encerrados ni a merced de la delincuencia, tiene que darle seguridad, es su función, es su papel. Lo que ocurre es que para que la policía vuelva a ganarse la confianza de las personas, algo importante tiene que pasar, entre ellos una campaña de renovación, cambiar de actitud y abandonar ese patrullaje político que hay ahorita, pues, que está destinado a capturar muchachos en las calles o personas en las calles, entrar a sus casas violentamente, ilegalmente. Esa es la imagen que ahora te da un grueso policial cuando lo ves en las calles. Inmediatamente lo conectas con la realidad política que estamos viviendo y eso pues hace que la policía pues no goce hoy de la confianza que alguna vez tuvo. Pues yo creo que es relativo eso, Javier. Yo creo que la policía en general la gente la está pidiendo. Sí. O sea, y si la piden es porque confían en ella. En general los barrios, vos visitas los barrios y los barrios la gente dice que llegue la policía. Ahora, si antes los grupos que actuaban en los barrios estaban, digamos, armados con armas hechizas y eso, hoy el nivel de equipamiento de los grupos delictivos es mucho mayor. Son bandas mejor armadas, mejor estructuradas, fruto de todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? ¿Cómo van a desarmar a estos grupos? ¿Cómo los van a reducir? Eso es... Tienen que hacerlo. Es que están obligados a hacerlo, ¿verdad? Tienen que hacerlo, sí. Y aquí se les empoderó, se les soltó, se les dio misiones políticas concretas y hoy en día pues reducir a esos grupos va a costar mucho, pues. Y yo no lo veo en ese plan ahorita, pues. La policía no está en plan de desarmar a nadie ahorita de los que andan en esos grupos. Pues lo que he visto es una captura de una importante cantidad de gente también con armas, sí, ¿verdad? Que los han capturado, o sea, estamos hablando de delincuentes, o sea, que los han presentado que con armas hechizas, armas... motos. Sí. Sí. O sea, los han presentado y eso tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Sí, ahí me llamó la atención dos informes del ejército de algo que ocurrió ahí en Chinandega el 8 y el 10, en que están conectados, pues evidentemente capturaron a un grupo que se movilizaba en una camioneta, iban todos empistolados, llevaban $33,000, algunos eran de Mechapa, y sabemos que hace rato Mechapa se ha convertido en una zona caliente. Que queda largo, bastante largo. Sí, ¿verdad? En el viejo, ¿qué? El municipio del viejo. El ejército no explicó exactamente de qué tipo de gente era, si eran traficantes de ganado, si eran delincuencia común, si eran narcotraficantes, pero obviamente estamos hablando de dos grupos muy bien estructurados, con vehículos, con armas, con dinero, organización. Ojalá den más información sobre eso, pues, porque... que difícilmente es delincuencia común, cuando ya los ves así. Sí, ya estamos hablando de otro nivel. De otro nivel, exactamente, ¿verdad? Que también se ha incrementado el tráfico de ganado hacia Honduras, el abigeato y el contrabando. Se ha activado mucho en los últimos meses, ¿no? Y también el tráfico de armas, ha entrado bastante armas desde la zona de Danlí, por ejemplo, por vereda, y también desde Costa Rica por vereda, pero también eso ha ocurrido, ¿no? Esto podría ser de alguna manera parecido a lo que ocurrió hacia mediados de los 90, cuando estaban en boga los llamados grupos juveniles, y la policía realizó un trabajo importantísimo en la desarticulación de estos grupos juveniles, metiéndolos reinsertándolos de alguna manera en la vida civil, ¿no? Me acuerdo que en esa época
la policía estuvo haciendo bastante trabajo de persuasión principalmente con estos grupos juveniles antes del trabajo coercitivo, pues, es decir, hubo parte del coercitivo, pero hubo también bastante persuasión con estos grupos. ¿Se parece en algo de eso? Que fue lo que se estuvo haciendo hasta marzo en Ciudad Sandino, y aún así en Ciudad Sandino es tierra de pandilla. Así es. Varias de las zonas de Ciudad Sandino, pero se estuvo haciendo con bastante éxito en un sector, pues la policía lo protagonizaba. Antes del estallido social, recuerden que aquí nosotros... Estallido social. Sí, la revolución social que comenzó el 18 de abril. No, que no te dé risa, porque eso serio, hombre. Porque es cierto. No, hombre. Esto es lo más parecido a una primavera, pero yo lo llamo una... Eso sí, ahí sí estamos de acuerdo. Yo lo llamo una revolución social, porque una revolución social básicamente se concentra... gringa. Básicamente se concentra en el cambio de la conciencia. Ahorita están haciendo una en Rumanía, exactamente el mismo modelo. Cuando se produce un cambio en la conciencia de la manera radical en que se ha producido, eso es una revolución. Ok, pero vamos, aquí antes de que comenzaran, recuerden que aquí criticábamos la existencia de pandillas y de cómo se silenciaba su labor delincuencial. Todos los fines de semana teníamos gente que terminaba asaltada, tiroteada en los barrios. Ciudad Sandino es un caso, y los barrios orientales hay muchísimos más. Y había mucha impunidad con estos grupos, ¿verdad? Que de alguna manera ejercían un control territorial, asaltaban o afuera de su perímetro o adentro, pero había actividad básicamente con digamos pandillas incipientes, pues, pero que estaban armadas, tenían o hechizas o de alguna manera, pero hoy no. Hoy están mejor estructuradas y están mejor armadas, tienen escopetas, tienen inclusive fusiles. Eso les da mucha mayor peligrosidad. Fusiles, ¿no he visto pandilleros allá? ¿Cómo no? Porque todas estas fueron las que soltaron el 18, 19 y 20 de abril, las soltaron en los barrios para que crearan el caos. Para estar en los tranques. Y las que soltaron el Frente Sandinista de Managua en Fidel Moreno. Pero las contrataron también para estar en los tranques. Y el grupo de estrategas, ¿verdad? Que decidieron... En los tranques habían pandilleros y mucha droga, eso es lo que circulaba. También, y entonces utilizaron a estas pandillas para contrarrestar primero la ola social que se había levantado y posteriormente para que ejercieran una labor de control en algunos barrios y zonas en donde... Toda la zona de barrios orientales, sí, todos los barrios orientales. Y comenzó aquí abajo, ¿verdad? Comenzó aquí abajo por tu barrio, comenzó en el Sumen. Estoy hablando de la noche del 18 y el 19. Pandilleros controlando barrios. Sí, hombre. Pues ahí salían del ranchón de la alcaldía y salían del estadio. Por eso te digo, es una pena lo que hicieron con el Estadio Nacional, ¿no? Convertirlo en un cuartel que reconcentraba pandilleros. Efectivamente eso es lo que pasó, eso fue lo que pasó. Pero y lo puede negar, pues. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que estos grupos organizados en formas de pandilla, que eran hasta el nombre se usó un eufemismo, grupos juveniles, ¿no? Algo así, ¿no? Que efectivamente se les trató de evitar su desarrollo, su conexión con maras, con grupos, y se evitó mucho. Se les permitió hasta cierto momento que siguieran actuando con impunidad, hasta cierto nivel. Pues, aquí te repito, aquí nosotros informábamos de lo que ocurría. No, hombre. ¿Cuántas pandillas no desarticularon? Esas pandillas hicieron una evolución, o esos grupos pues juveniles, pues si les resulta más agradable a ustedes, esos grupos evolucionaron en los últimos 90 días, no solo arrastrados por esta crisis política, sino alimentados por los tranques, por el Frente Sandinista, por los tranques, y su estrategia de que estos sirvieran como los organizadores, impulsadores del caos y el robo por las noches. Recuerda, así es como comienza. Pero Javier, pero estás distorsionando, porque por ejemplo, tú harás varios ejemplos concretos. Desde la UNAM salían a asaltar, hasta un oficial de la embajada norteamericana lo asaltaron, le robaron el vehículo y le robaron su arma.
Ahí pasó el vehículo de la Embajada Americana. Todo eso es falso. Pero si ellos mismos publicaron la foto. Publicaron la foto, los del tranque de la UNAM. Te voy a dar otro ejemplo. Nunca se dijo ni se investigó. Javier, pero si es verdad. Déjame hablar. Si es verdad, Javier. Los tranqueros de San Pedro de Lóvago se metieron a robar en Huigalpa. Yo no sé por qué al compañero que murió la semana antepasada. Ahí en el centro de salud de Huigalpa. Yo vengo a exponer mis puntos de vista sobre lo que creo que ha ocurrido, ¿verdad? Sí, pero no vengo a repetir consignas del gobierno, ni voy a hacerlo porque el gobierno ha mentido y sigue mintiendo, ¿verdad? Y sigue llenando de odio este país. En consecuencia, déjenme que exponga mis puntos de vista y ustedes pues si quieren repetir consignas, háganlo, pero a ver, nunca lo hemos hecho. O sea que nunca lo hemos hecho. Aquí nosotros no somos, porque decimos lo que pensamos, según vos, eso es consigna del gobierno. Entonces tú decir, tus consignas son las de los tranqueros. No, hombre. Vos sos consignero de los tranqueros. Ahí está. No nos descalifiquemos así, porque ahí por eso tenemos cada quien un punto de vista, pero no podemos estar. ¿Y por qué no vas a decir consigner solo porque decimos nuestro punto de vista? No, yo les digo, porque esa historia de los tranques sí que pero si es verdad, ya está gastada. Verdad. Anda a preguntar a la gente. A ver, ¿dónde fueron la mayor cantidad de asesinatos? En los tranques. Y tortura. En el tranque San José de Jinotepe, por ejemplo. Entonces los 195, que solo el 198. gobierno... 198 fueron en los tranques. No. Eso es lo que me acabas de decir. ¿Dónde fueron la mayor cantidad, estoy diciendo? Bueno, yo creo que ya expuse mi punto sobre esto. Realmente yo no voy a aceptar, ¿verdad? Que me digan que realmente estos grupos delictivos que estuvieron bajo control durante tanto tiempo evolucionaron. Y ahí están, y cómo los van a desarmar, eso es... Por ahí tiene que empezar la policía. En río revuelto, ganancia de pescadores, dice el dicho. Lo que ocurrió el sábado en Matagalpa, ese es un asesinato puro y duro, ¿verdad? El hijo de Benigna Mendiola, Lenín, ni siquiera estaba cuidando la alcaldía o cualquier instalación pública. No. Andaba haciendo sus mandados porque iba para la siembra de su finca, andaba en su motito. Él está parado junto a la moto viendo pasar, eran como 60, 70 los que andaban ahí marchando. Uno de ellos, parece que lo reconoce, se voltea y le mete un balazo por la espalda. ¿Cómo se llama eso? Asesinato, puro y duro. Y vienen y con el mayor descaro del mundo, lo reivindican como propio primero. Nos mataron a uno. Después ya, no era de nosotros, pero andaba con nosotros. Después ya no, pues, lo mataron los propios sandinistas. Digo, porque no admiten lo que está a la vista, pues. Además están los videos, pues, para además. Eso es un asesinato puro y duro. O sea, llevamos 2 semanas que son sandinistas los que mueren. La semana antepasada murieron 3 y esta semana ahora mataron a otro el sábado. Ver el rostro de la Benigna, que ella decía, yo siento el dolor de todas las madres que han perdido a sus hijos, de todas, no hablo de un sector, de todas. Pero bueno. Sobre eso que pasó en Matagalpa, a mí me refuerza la idea sobre la doble agenda que algunos sectores están utilizando y engañando a los que participan en las marchas para llevarlo a enfrentamientos violentos de alguna manera para poder justificar lo injustificable. Ya sucedió o procuró suceder el 16 de mayo cuando inició el diálogo nacional, sucedió el 30 de mayo, sucedió el 30 de abril y lo hemos visto que ha estado ocurriendo. Ahí está Matagalpa, pues en Matagalpa llevan a la gente a un enfrentamiento por el gusto y placer del enfrentamiento, buscando cómo haya muertos. ¿Para qué? No sé. ¿Cuál es la idea? A mí no se me ocurre llevar a alguien a morir como están intentando hacer con esa doble agenda en las protestas. Porque hasta el día de hoy las manifestaciones que ha habido han sido manifestaciones que se han desarrollado en un clima de tranquilidad, por lo menos no ha habido
no ha habido presión, no ha habido represión contra las manifestaciones, no ha habido mucho menos muertos en las manifestaciones. Pues. Y vuelvo a decir, hay una doble agenda que fue la que se vio el 30 de mayo y el 30 de abril. Que de los 13 muertos que ha habido en el departamento de Matagalpa, los 13 sandinistas. Los 13, Sébaco, San Isidro, ahí en la propia ciudad de Matagalpa, los 13 sandinistas. Eso es un hecho concreto. Pero bueno, veamos el futuro. Bueno, ya puedo. ¿Y ahí? Y pensé que me dijeron que yo estaba monopolizando la... Y no es verdad. Mira, a mí me parece cruel y realmente yo no comparto ese criterio de que yo tengo más muertos que vos. O yo he puesto los muertos y vos no. Vos has puesto los balazos y yo no, yo he puesto los muertos. Me parece que es una terrible discusión, aún para nosotros, pues que venimos a analizar los hechos, pensar de esa manera. Yo prefiero pensar, como dijo el cardenal este fin de semana, muerto de qué lado sea, por favor paren ya esto, ¿verdad? Porque realmente el que mataron en Molucucú fue un operativo policial, no lo capturaron, lo mataron, ¿verdad? Pero no lo llevaron ante la justicia porque supuestamente... Javier, pero si hubo balazos por medio, él mismo, ahí está su fusil con tiros lanzados. Ahora te voy a contar efectivamente cómo es que ocurren algunos de estos hechos que ponen en peligro a las personas. En las instituciones de gobierno, porque básicamente el Frente Sandinista hoy está estructurado alrededor de los miles de empleados públicos que tiene, se les invita a participar en las marchas, ¿verdad? Y hay un capataz político que se encarga de verificar que esa persona llegue y esa persona regrese. O sea, el que va a la marcha se tiene que anotar al principio y cuando termina la marcha tiene que anotarse al final. Eso no es cierto, Javier. Yo tengo amigos que trabajan para el gobierno. Eso sí me lo han contado a mí de la empresa privada. También, que a la marcha hasta les descuentan del salario $5 para aportar a la lucha. No te luce eso. Pero es verdad. Okay. Bancentro, por ejemplo, lo hace. Déjame que termine la historia. Entonces, el sábado había una marcha convocada y el Frente montó otra saliendo del mismo Jean Paul Jenny, ¿verdad? No, del Metrocentro. Y luego fueron en buses. La caravana del Frente fue escoltada por policías armados en moto, ¿verdad? Y ahí al pasar por la rotonda de la Centroamérica, ahí había un grupo de azul y blanco autoconvocados. No pasó por la rotonda de la Centroamérica la marcha del Frente. Y en ese momento pasó la caravana de buses, que no iban llenos tampoco. Sí. Y para evitar que se produjera, digo yo para evitar, verá qué amable, como lo voy a decir, para evitar que se produjera algún incidente, dos policías que iban se pararon en la rotonda y comenzaron a hacer balazos al aire. Entonces la gente se replegó un poco, pues, mientras pasaban los buses. Esa es la realidad de lo que está pasando en estas cosas, pues, porque me hablaban de gente obligada, de doble agenda y todo eso. Eso sí es una realidad, pues. Y no es una realidad que mataron a un sandinista el sábado en Matagalpa. Yo no sé si es sandinista. Javier. ¿Es del Frente Sandinista? Sí. Ah, bueno, pues entonces mataron a un sandinista. Por eso es una realidad, eso es un hecho concreto. Pero, ¿quién hizo el disparo? Ahí está preso. Esa es la versión de la que nos dio el gobierno, que no goza de ninguna credibilidad, ni la Policía Nacional goza de credibilidad para apostar por una versión. Por eso, pero eso para ustedes, ¿verdad? O sea, ustedes no le dan credibilidad, vale, pues tienen derecho a no darle credibilidad. Eso es. Ya está, pues, pero no me digas que no gocen en términos absolutos para ustedes. Por eso, está muy callada la tirsa, por cierto. Es que está que explota, eso va a ser como el 18 de abril cuando hable. Pero bueno. A ver, pues, Tirsa, a mí me parece que seguir discutiendo si este muerto es mío, si este muerto es tuyo, si yo tengo más que vos, no, pero es que estos son nuestros muertos y exigimos justicia. Lo que están pidiendo es otra cosa, pues. No, la marcha del sábado decía justicia para los 198 muertos, y ahí van todos.
no decía justicia. Son más de 400 no decía que han habido. Bueno, según el cardenal Prene hay que conciliar la cifra, claro. ¿Verdad? Fíjate bien. O sea, que está dando por sentado que por eso mismo, porque ahí metieron a Raimundo y todo el mundo. Ahí hasta los suicidados están metidos. Es posible, pues, es posible. Por eso. Yo estoy de acuerdo en que esa cifra podría ser menor, pues, estoy de acuerdo. Por eso le dijo, presidente Ortega, mande a alguien, siéntese y empiece a conciliar la cifra. No, si la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional convocó a todas las comisiones de derechos humanos, no llegaron. No cuenta con credibilidad. y las de la oposición sí. No, yo no, tampoco. Pues, te estoy admitiendo de que es necesario que el MECENI y las otras comisiones hagan su trabajo. Pero ya ves que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del MECENI o del grupo de expertos, se han pronunciado en ese sentido y han hablado de alrededor de 300 personas, es decir, 300 y algo, una cifra muy similar a la que tiene la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional, que andaban por los 290 y pico, 298, si no me equivoco, la última vez que vi los datos de ellos. Una cifra que no coincide tampoco con la que dio el gobierno, y mucho menos con la que han dado otros organismos como la NPDH, que va cerca de los 600. Sí, que es de lo mejor que alguien haga el trabajo de conciliación. Me parece por la salud de la sociedad nicaragüense, además por la verdad. Por la verdad. O sea, sobre todo por la verdad, pues porque aquí hay mucho... Pero son nicaragüenses. ¿Sí? No, es que nunca lo hemos negado. Y desde un comienzo, incluso insistido, bueno, aquí no es un problema aquí hay muertos. Y porque cuando marcharon las madres de los policías dijiste que eran turberas. Y dije, no, son muertos. No, yo no dije eso. No, dijiste que eran turberas. No mintas. No, dijiste que eran turberas. No manipulé. ¿Dijo o no dijo que eran turberas? No, dijiste que eran en el claro que están grabados. Entonces, siempre hemos dicho, ahora puedo hablar yo. Entonces, siempre hemos dicho... No, que no me gusta que mintas y me pongas cosas que no he dicho. Es que ahí está el programa grabado. Y tanto lo dijiste que una buena amiga mía, compañera de secundaria, me criticó, me cayó encima, me escribió, pues. Por eso que volverlo a ver. Y me dolió porque manipulaste eso. No. Y yo le digo aquí a la María Elena que efectivamente fue manipulado. No, ahí está el programa, pero bueno, siempre hemos dicho son muertos y con eso no hay que jugar. Porque incluso los que ayer negaron lo de la muerte de Lenin, yo quisiera que fueran a negárselo en la cara a la Benigna Mendiola, a ver qué tal les va a ir, ¿verdad? Porque es su hijo y una mujer que está dolida y creo que fue muy, bueno, es la Benigna con lo que dijo ayer, pues, o sea, me duele igual que le duelen al resto de madres. Y yo creo que por eso es importante, por un asunto de verdad y por un asunto de justicia, que se digan, estas son las cifras, estos son los muertos, esta es su identidad, porque bueno, tienen nombre, tienen apellido, tienen dirección, tienen familia, y eso hay que hacerlo. Urge. Eso es importante porque ha habido mucha manipulación con el caso de la cifra y la dicen incluso a conveniencia. Son más de 600 muertos y eso se repite por el mundo. Uno es bastante, pero tampoco podemos estar jugando con eso, porque son 600, que son 700, porque te conviene. Y yo lo he dicho aquí, ahorita los muertos son un negocio de un montón de ONG, son un negocio. Y yo creo que el gobierno está obligado a hacer eso, pues o sea, ¿por qué no coinciden con los de la Comisión de la Verdad? ¿Por qué no coinciden con los otros? O sea, entonces hay que sentarse y hay que hacerlo. Y la hay que justicia debe ser para todos, parejo. Y que caiga preso el que mató, no importa qué color político tenga, si es oficial de policía o si es tranquero, si es de la oposición o si es del Frente Sandinista, el que sea, preso y juzgado, así debe ser. Y aquí voy a rescatar algo que sí dijo y lo dijo claramente Javier hace varios programas. Debe de ser efectivamente para todos la justicia y no solamente para algunos, porque efectivamente Javier decía, no hemos visto a ningún policía todavía señalado de ninguno
de los desmanes cometidos por la policía en los primeros días, por lo menos, pues, que era claramente la policía actuando, por ejemplo, en la Universidad Nacional Agraria o en los alrededores de Lupoli el día 18, el día 19 de abril, incluso en la UNI, pues, de esos no hay ninguno señalado hasta este momento, que es donde están claramente, o se puede decir que hay claramente involucramiento de la policía, porque en el resto de los días aquello se vuelve una nebulosa en la que no se sabe quién es quién. ¿Ah? Pero así era, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. La justicia... Es que así debe de ser, si no va a ser muy difícil, por no decir imposible, que haya alguna reparación en la sociedad, ¿verdad? Porque, ¿cómo? Si solo estás viendo una parte. Pero además, el que esté preso, que esté bien preso, en el sentido de que estén las pruebas. Las pruebas, esto hiciste, mataste, esto lo organizaste, esto lo dirigiste por vos, o sea, las pruebas. Yo creo que eso también es importante, el papel de la fiscalía. El problema es que se descalifica. Cualquier cosa se descalifica, y me parece que también eso es una campaña media perversa. O sea, si las pruebas que se aportan, eso es mentira. Tal cosa, eso es mentira. Siempre se está diciendo que eso es mentira, que a fin de cuentas queda como mentira, pero yo creo que tiene que, algún nivel de confianza tiene que haber, siempre y cuando también haya de los dos lados presos. Es decir, ¿qué pasó con todas esas muertes? ¿Qué pasó con todas esas muertes que no pueden quedar así, pues solo de un lado y el resto, bien, gracias? Pues yo creo que se tiene que hacer, si no va a ser imposible. Va a ser imposible. Ahí hay mucho odio, aunque alguna gente diga que estamos repitiendo lo mismo. No estamos repitiendo lo mismo, son cosas que están ahí, y mientras no se den pasos hacia reparar eso, lo vamos a seguir diciendo todos los días, porque eso es importante, eso es muy importante. Sí, en todo esto ha habido manipulación, y eso estamos clarísimos, intereses políticos personalizados, intereses políticos de grupo, que, digamos, han adulterado la realidad de alguna manera. Yo estoy de acuerdo con eso, pues. El gobierno no ha hecho una labor en la que podás contribuir digamos, a que estas cosas se aclaren lo más rápido posible, porque, es decir, ya no podés sacar a un muerto de su tumba, pues, pero sí podés ayudar a reparar el daño. Pero tenés que hacerlo de una manera en que, sobre todo en el caso del gobierno, reconozca, para empezar, que reconozca qué es lo que ha ocurrido realmente en el país. Porque el cuestionamiento es de fondo. No es solo se trata de bajar un gobierno porque otro quiere subir o otro grupo quiere tener las riendas del poder. Es que lo que ha ocurrido es enorme. Y eso, pues, nos ha llevado a esta situación en la que realmente, si no sacamos lección, bueno, si no se detiene esto lo más rápido posible, va a continuar esta sangría. Pues es cierto, no son, los primeros días murieron a razón de 20 muertos por día, entre el 18 y el 22. Es cierto que ahora son menos, pero ahora la represión en las calles es mucho mayor. Y si no realmente se hace un alto y comenzamos a sentarnos a platicar cómo resolver las cosas, quizás empezando por las cosas más sencillas, no vamos a terminar, pues. Esto es una espiral que de alguna manera toma sus variantes, que cambia de forma, pero sigue igual, ¿no? Ahora, una cosa que hay mucho temor, sobre todo de los sandinistas que no son empleados públicos, o sea, sandinistas hay en todos lados. Y eso también hay que decirlo. Y en las marchas. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y en las marchas hay muchos sandinistas que yo he visto. No, si yo no estoy peleando eso, lo que te estoy diciendo es que no todos son empleados públicos. Ese es mi punto. Es más absurdo, porque Nicaragua entera no es empleada pública. Pero además, hay un temor, y eso es una realidad, y por eso es que urge acelerar todas estas cosas, son los asesinatos selectivos. Son los asesinatos selectivos, es decir,
hay mucho temor de la gente. Es decir, mi casa apareció con una pinta, me señalaron, señalaste. Por eso, y en eso estoy de acuerdo. Y de los dos lados. Claro, que no podemos jugar a eso. Es decir, hay mucho temor si vos te pronunciaste en una esquina, te tomaron una foto, ya te pusieron una X, ahí llegas con miedo a tu casa. Y seas opositor o seas del frente o sandinista, pues de lo que sea, pero hay temor y esas cosas no pueden ser. Y esos asesinatos selectivos se están dando, esas muertes selectivas se están dando. Entonces hay mucho temor y eso está obligando a alguna gente a irse de la ciudad, irse del barrio o irse del país. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos, mira, ahí en Jinotepe le han marcado la casa a muchos opositores. ¿Verdad? Sabemos que aquí tenés tranqueros, no sé qué. Eso no contribuye para nada a la paz social. Eso más bien lo que sienta es el pánico. Sí. Y no estoy defendiendo que si los tienen o no los tienen, porque si los tienen, que llegue la policía con una orden judicial y los saque y ya está. Y si la policía tiene pruebas de que esos son delincuentes, pues que los juzgue. Pero ¿qué ganás con estar marcando casa? Y al revés, muchos sandinistas han sido marcados también. Aquí vive un sapo, aquí vive no sé qué, aquí vive no sé cuánto, y los amenazan, sobre todo en aquellos barrios donde se siente mayoría un sector o el otro sector. Entonces, donde se siente mayoría, marcan a los que son minoría. Eso es terrible, ¿verdad? O lo que pasa en Diriamba también. En Diriamba, como no hay policía asentada porque los policías se fueron a San Marcos, entonces los policías que patrullan ahí patrullan y sacan, y lo hacen indiscriminadamente, pues, o sea, sin ningún juicio de valor, pues, porque no los conocen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces la gente está con miedo. Eso es lo que pasa en Diriamba, pues. Hay exceso en el actuar de la policía que tiene un efecto contraproducente. Pues en lugar de normalizar la vida social, lo que han hecho es perennizar la normalidad social. Entonces yo creo que en cambio, en otros sectores, en otras ciudades, ha ocurrido exactamente lo contrario. Se ha normalizado y efectivamente ya hay mucha mayor dinamismo, incluso económico y social, y la policía es mucho más cautelosa en su actuación. Entonces depende del sitio donde vaya. Y no puede quedar en manos de los civiles la justicia, porque eso es grave. O sea, no puede quedar en manos de civiles la justicia. Es decir, no tiene derecho, no tiene de civiles, ¿verdad? No, quien tiene que, ahí son las autoridades las que están constituidas. O sea, no puede ser en un barrio alguien que decida, un fulano o una fulana que decida quién es bueno y quién es malo, porque eso va a ser terrible. Y yo escucho discursos, incluso de gente que tuvo altos cargos en el Frente Sandinista. Decía una persona uno de estos días que había que organizarse en los barrios, que no sé qué, organicémonos y combatamos a los sapos, los sapos que le dieron de comer a ella. Pero bueno, esa es otra historia. Combatamos a los sapos. Yo digo, ¿cómo es posible que se llegue a tales niveles de insensatez que esas cosas vos no las podés promover? Porque lo que está empujando es que la gente se siga matando, que sigan marcando casas, que sigan quemando casas, que la gente tenga que salir de sus lugares, que solo se quede una persona en la casa cuidando lo poquito o lo mucho que tengan. Eso no puede ser. Pero de esto, Tirsa, hay muchos guerrilleros del dedo que desde las redes sociales están empujando, y muchos de ellos ni siquiera están en Nicaragua, que es lo peor del caso. Y desde el extranjero están empujando este tipo de cosas. Con mucha guerrilla del dedo, mucha con teclear. Con historia también. Con historia. No, pero hay cosas evidentes, pues. Sí. Uno de los videos más virales de la semana pasada fue el del señor Cañizales, si no me equivoco el apellido. De Jinotepe, la manera en que le trató la policía. Terrible. Te digo, eso no te deja lugar a especulación, porque efectivamente hay videos dudosos que vos no sabes si efectivamente solo el que te lo envía te le da un spin, te le da un impulso, pero ese fue impecable desde el punto de vista que eso fue una brutalidad policial. Además, la policía lo reconoció. Sí, el comisionado Argueta. Sí. Pero eso fue espantoso, además la manera como lo tratan. ¿Cómo no va a tener
4 dedos de frente, el que va conduciendo, el que va de jefe de la patrulla. ¡Detenete! Ya está. ¿Dónde está la orden? No, detener, por lo menos detenete. ¿Cómo lo va a arrastrar? O sea, inhumano. Totalmente. Y además van policías caminando al lado de él. ¿Sí? Que perfectamente pudieron haber dicho, hey, aquí va este que va arrastrado, pues. Y no hubo tal. Es decir, lo arrastraron al señor Canizales. ¿Sí? Mira, si realmente la policía podría ser, el gobierno, pues en términos generales, podría ayudar a bajar las tensiones, reorientando el papel de la policía en estas circunstancias, porque efectivamente yo coincido, las marchas que se han convocado hasta ahora en la zona de confort de los protestantes, que es de la Jean Paul Jenny a Metrocentro, entiendo que alguien los está aconsejando de que no salgan de su zona de confort y ahí se mantienen. Hay grupos que dicen, salgamos de ahí y vamos a otros lados. Realmente han sido muy pacíficas, pues las de este fin de semana en Managua fueron pacíficas, la violenta fue en León y en el Viejo, en donde se produjeron en León, en el Viejo, perdón, en Matagalpa y en el Viejo, donde hubo también represión y heridos. Cambiar un poco la actitud, porque efectivamente la fuga de muchachos es espantosa, cómo se están yendo del país, ¿verdad? Jóvenes profesionales, jóvenes trabajadores, y tiene que ver justamente con esa imagen, porque esos videos como el del señor Cañizales hacen un daño terrible. Pues si vos no estás convencido de que aquí lo mejor es quedarte en tu casa encerrado o sacarlo del país, al final te convences de que mejor vos y tu familia te ponen a buen resguardo. Ayer estaba hablando con una gente de Acoyapa y me decían cómo se ha deteriorado el ambiente familiar y digamos barrial, en donde hay familias que están enfrentadas de nuevo, porque unos están de un lado y el otro están del otro. Se acusan de haberle dado los nombres a la policía y es terrible que una familia de primos y de tías y de parientes muy cercanos estén hoy acusándose y a punto de que esto llegue a otra cosa por acciones políticas, pues. Es decir, y eso está ocurriendo a nivel nacional en muchas partes del país, ¿no? La discordia, la separación familiar, la separación en los barrios, va a llevar mucho tiempo curar esas heridas. Entonces, esa reparación de la que se habla no es solo, debe comenzar con el tema de la justicia, yo estoy de acuerdo, porque no ha sido educativo hasta ahora el tema de las amnistías, pues. Las hemos tenido en los años 90 en abundancia, y al final aquellos que cometieron crímenes pues resultaron beneficiados. Hoy en día parece duro decirlo, ¿verdad? Pero todos aquellos que fueron acusados y como dice Tirsa, que hayan pruebas y todo eso, pues deben enfrentar la justicia. Me parece que sería lo mejor, pero no cargada de un lado como se ha estado haciendo hasta ahora. 5:56 en la mañana, 2:56 en la tarde. Estamos a los cuatro vientos. Allá muy al inicio de toda esta crisis, mencionamos nosotros y advertimos nosotros acerca de los efectos económicos de lo que estaba ocurriendo, y hubo muchas reacciones adversas a esas advertencias diciendo que eso no era lo importante. Sin embargo, hoy estamos viendo que sí es importante, pues. Vemos un sector turístico muy, muy golpeado, las pequeñas y medianas empresas muy golpeadas, algunas de las grandes empresas igualmente golpeadas. Hablaba con alguien que me decía, lo acababan de contratar en los primeros días de abril, después de la Semana Santa, lo acababan de contratar en una empresa y no llegó a terminar el mes de abril. Le dijeron, mira, ahí vamos a ver, después de que pase esto, a ver si te volvemos a llamar. Es el momento, y todavía no lo han llamado, y me dice, más bien en esa empresa han continuado despidiendo gente. De las ventas que tenían en aquella época, el día de hoy no se han logrado recuperar en esa empresa todavía. Es más, uno de los principales del área donde él trabajaba, terminaron despidiéndolo recientemente también, pues. Es decir,
las cosas no están fáciles y lo vemos con una acción especialmente gubernamental que se realiza todos los años, como es el ajuste del presupuesto, las reformas al presupuesto general de la República, que este año tienen una connotación importante por cuanto se ha considerado una muy sensible baja en los ingresos que había previsto recibir el gobierno, que había previsto tener el gobierno en cuanto a la carga impositiva en la Dirección General de Ingresos y en la Dirección General de Aduanas por importaciones. No, el efecto sobre la economía faltará mucho todavía para seguir sintiendo esos golpes, ¿no? El gobierno anunció y envió un decreto a la Asamblea o una ley para crear una comisión. A mí me llama la atención la manera en que se organizó la comisión, porque hasta ahora nos parecía a muchos pues que el Banco Central era suficiente como para ser entre otras funciones, pues el vigilante de la estabilidad macroeconómica del país. Se le ha dado esa tarea, ¿verdad? Ahora se va a crear una comisión que integran además el del FOGADE, que básicamente es una institución para situaciones de emergencia, sí. Caso de quiebra de un banco, para atender a clientes no bancarios. Fondo de garantía de depósito. Fondo de garantía de depósito. Y también está, ¿quién es el tercero? Es el Banco Central, Hacienda. Y Hacienda, ¿verdad? Que es el de los reales. Y se va a crear también bono, una emisión de bono para cubrir algunos de los huecos que va a dejar la caída de las recaudaciones, pero claramente en esa reforma presupuestaria que estamos viendo hay una severa merma en programas sociales, que eso es lo impactante, ¿no? Se afecta a salud, se afecta a educación. Sobre todo proyectos de infraestructura. Y proyectos de infraestructura. Eso te iba a preguntar, programas sociales, es decir, se está reduciendo en los sectores sociales. Educación, salud, pero lo que no estaba claro yo, no estoy claro yo, es en qué rubro de estos son sectores. Inversiones públicas. Inversión. Mira, a veces tiene que ver con cuestiones de tiempo, porque nos falta la parte más dura del invierno. Nadie va a sacar camiones a reparar caminos ahorita en el norte, por ejemplo, o vas a sacar tu ¿Cómo no se están reparando las alcaldías? No, claro, pero me refiero a que en Managua, por ejemplo, nadie va a ir a reparar calles porque el invierno, la reparación que hagas ahorita una lluvia te la va a afectar. Eso es normal. El bacheo. Sí. También hay, por ejemplo, lo que es MTI, lo que es el fondo de el FOMAF, se les retira mucha plata, pues que es lógico. Han sido un trimestre completo de unas recaudaciones que se han venido al piso. Y también de proyectos que no se han ejecutado, por lo tanto. Exactamente, ¿verdad? Eso tiene un impacto en el empleo de manera inmediata, en el empleo que genera directamente el gobierno y el que se genera adicionalmente, pues los que le dan de comer a los que les hacen las comidas, los que les dan crédito para la ropa, etcétera, etcétera. Pero también el golpe sobre la economía privada es durísimo, ¿no? Hoy mismo en Trinchera traemos un trabajo sobre el impacto en las empresas mexicanas, ¿no? Cemex está cerrando una de sus plantas porque es lógico, al caerse el rubro construcción, que es el que le había dado un dinamismo a las productoras de insumos, el cemento es la base de eso, pues empezás a hacer tus números. Y en el resto del año ya no, el crédito ya no va a ser para financiar más torres, más edificios, más construcción. Lo lógico es que vos hagas números. Entonces Cemex se dio cuenta de que la burbuja de la construcción pues se había terminado de desinflar y que va a cerrar una de sus plantas. Desempleo, ¿no? Su carne está pensando en trasladar sus operaciones a Guatemala. Y Lalas también está viendo qué hace, porque han sido 3 meses en que no captaron ganado una y la otra leche en las proporciones en que tenía. O sea que el efecto sobre la economía apenas lo vamos a empezar a ver ahora, ¿no?
no hay crédito para la producción, los cafetaleros están llorando por eso. Son muchos tiempos que no hay crédito para la producción, solo para el consumo. Entonces eso va a tener un efecto sobre el empleo enorme. Pues ya creo que el Banco Central publicó datos sobre el retroceso en el empleo formal de 93,000. La misma cantidad de empleos que se habían creado en los dos últimos años, esa misma cantidad se perdió en estos días, ¿no? Ahora, hay otro aspecto de toda esta crisis que lo hemos abordado de pasadita en otras oportunidades, quizás profundizamos hoy, y la deuda privada, porque muchas de las personas que poseen una tarjeta de crédito y perdieron sus ingresos por cualquier razón, porque el negocio fracasó o porque lo despidieron, han tarjeteado y siguen tarjeteando, en esperanza de que en un mes se componga esto, en 2 meses tengo trabajo, y eso va a causar la quiebra de familias enteras, por la bancarrota económica de familias enteras. Pues estamos hablando no solamente del tarjeteo para compromisos como por ejemplo la energía eléctrica o los servicios básicos o pagar la cuota de un carro, sino para la alimentación cotidiana, es decir, para la sobrevivencia. Es decir, y yo no sé cuál es el nivel del endeudamiento privado en este momento, en esos términos, el endeudamiento doméstico, no lo sé, no tengo las cifras, nadie las ofrece tampoco, pero me imagino que es muy grande y que vamos a ver a la vuelta de unos meses un montón de juicios civiles por deuda, pues, ¿verdad? Embargando casa, carro, terreno o electrodoméstico, como ha ocurrido. Conozco varios casos que le sacan todo, pues el televisor, la refrigeradora, el juego modelo de viaje, todo, pues, para pagar el crédito que no de la tarjeta que no has cancelado, pues. Y los intereses moratorios van corriendo porque es interés sobre interés. Entonces la deuda se les vuelve gigantesca a las personas, a las familias, pues. Ese es un problema muy importante. La otra vez leí que iba a haber una ley para prorrogar las deudas por 6 meses sin intereses, pero no salió nada. A los clientes A y B. Sí. A los clientes A y B, el resto está... Se hace una diferencia entre la deuda adquirida o la deuda que ha entrado en morosidad en estos últimos 3 meses y la deuda que estaba en mora antes de estos 3 meses, ¿no? En eso se ha hecho una diferencia. Entiendo yo que con las casas comerciales, porque hay deudas con las casas comerciales, algunas de ellas han empezado a prestar alguna facilidad para algunos clientes, principalmente al que se acerca, que son las que más abrieron las puertas al crédito, del consumo. Sí, porque había unas que faltaban unas cuantas cuotas, después de un par de años pagando, faltaban las últimas cuotas y estaban hablando de quitar los bienes que habían vendido, ¿no?, al crédito. Y con esto pues se ha venido, en algunas casas comerciales se ha venido llegando a acuerdos. Sin embargo, los bancos no han estado en esa misma ruta. Hablaba yo con alguien que me decía que había hablado justamente con el banco porque en estos 3 meses se había atrasado para llegar a un arreglo de pago y saldar la deuda en un arreglo de pago, y le dijeron no, arreglo de pago es hasta que entres en morosidad prejudicial. Hasta entonces vamos a hablar de un arreglo de pago. Ahorita o pagás o sos moroso. Mira, los bancos, los emisores de tarjetas de crédito están desestimulando ya el consumo de alguna manera. Lo comentamos la semana pasada, antepasada, que es cuando cancelar la oferta. Algunos bancos y un amigo mío y un amigo muy muy querido debe estarse riendo ahorita, seguramente, porque hay un banco que recortó a la mitad el crédito que tenía todo el mundo en las tarjetas de crédito, y precisamente es por eso, porque tu tendencia va a seguir siendo a tratar de mantener a tu hijo en el colegio privado caro. Y si perdiste el empleo, una de las primeras cosas que va a sufrir es el colegio privado caro en el que tenés a tus hijos. Probablemente tu vivienda también, y probablemente tu vehículo. Que los colegios privados caros tampoco se han puesto
a pensar en la situación. Sí. Siguen siendo colegios privados caros y además te cobran diciembre y enero. Aquí hay abundancia de promociones del 50% y todo eso se han reducido bastante. Eso como una de las medidas. La otra es que aquí no va a haber piedad para el tarjetaviente, el de consumo. Eso estemos claros. El que debe, que vea cómo va a ser. Lo más aconsejable es que no la usen. Que no la usen, me ahorraste el camino. Ahora, ¿cómo hace una persona que está desempleada y que es lo único que tiene? Pero es que no lo tiene. Pero es que no lo tiene. Sí, yo sé. Mejor es un espejismo, es un espejismo. Y va a perder todo. Es un espejismo. Por resolver el día va a terminar perdiendo todo. Pero además eso tiene otro impacto brutal, que es en el caso del INSS. O sea, el informe de la semana pasada del Banco Central también hablaba de una importante desafiliación al INSS, que tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando, con el desempleo. Por ejemplo, a los que corrieron de Casapela. Casapela cerró ya dos. Corrió sin piedad. ¿Dos qué? A la gente. Digamos, el que tenía en la carretera norte, ahí por el puente de desnivel, la cerraron hace como un mes y medio y estaban cerrando otra también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa gente a nivel de gerente, de cargo importante, ¿van a pagar seguro facultativo? ¿O vas a pensar en el ahorro de la familia, en la comida, en el colegio de los chavalos, o sea, lo básico de la casa? O entonces, bueno, pues no tengo ahorita el empleo aquí, pero voy a seguir pagando mi seguro facultativo. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer, eso es mentira. Es más caro. Además de que es más caro, ¿qué es lo que vas a priorizar? Tu familia. La comida, la familia. Entonces eso ahora el Estado está empezando a correr gente. Conozco de varias instituciones en donde ya comenzaron. Ahora tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Y va a ser mayor. Aquello por ingresos propios que le llaman, etcétera, los que no son por planilla fiscal, pero también, o sea, yo creo que también hay otro ángulo. A mí me parece tan idiota, por no decir otra palabra, alegrarte porque fulano del mal ajeno. Ajá. O sea, y es el mal del país. Por ejemplo, había publicaciones felices porque las líneas aéreas redujeron de 3 a 1 los vuelos, o porque ya Iberia no va a hacer el vuelo directo. Pero que sean estúpidos, pues. O sea, si eso es un impacto al país y ese reflejo de lo que está pasando en el país a su vez, son las dos cosas, pues. Entonces, más bien aquí lo que tendríamos que buscar cómo hacer entre todos es disminuir al mínimo posible el impacto económico, porque si no, nos vamos a ir en el saco todo. Así que la crisis económica no distingue. Este sí y este no. La crisis económica es pareja. Al año 2017, dice el banco, dice el INSS, el incremento de la afiliación subió 96.343 empleos. O sea, estábamos buscando ya el 1.000.000 de afiliados, 921.328. Con eso se cerró el 2017, pero en la actualidad se perdieron o se desafiliaron más bien 96.463. ¿La misma cantidad? La misma cantidad, o sea, retrocedimos 2 años en afiliación al INSS. O sea, ¿se imaginan ustedes en términos de cotización lo que eso significa, el golpe a las finanzas del Seguro Social? Pero además esa desafiliación también implica migración. Claro. ¿Verdad? Es decir, es gente que... O sea, has tenido que salir del país para buscar cómo, o sea, dejas a tu familia aquí, te vas a buscar cómo mandar la remesa, que de alguna manera también se han sostenido, porque eso es lo que está manteniendo algunas familias ahorita, pues los $20 o los $50, qué sé yo, pero, o sea, es decir, ese desempleo, la desafiliación, tiene que ver con el impacto de la migración, pero además hay un fenómeno que tampoco se ha puesto sobre la mesa, y es el tema de las mujeres. O sea, las mujeres, cabezas de familia que tienen que irse, porque tenés que mantener precisamente esa familia. Es decir, ¿cuántas mujeres están en el desempleo ahorita? Pues que tenés que irte. Pues eso también tiene un impacto brutal en la familia. Lo que he empezado a notar también es que cada vez encuentro más servicios ambulatorios, pues, o sea, gente que aquí venden queso, pues ahora, antes nadie vendía ahí, ahí tenés un puesto de queso,
o otra fritanga o sorbetería, o sea, que sobrevivir, emprendimientos pues de la gente para ver si logran salir, pues. Y aquí volvemos otra vez, 70% de la economía nacional está en manos de pequeños y medianos productores, sean urbanos, sean rurales. Bueno, pues esa es nuestra prioridad. A eso es lo que hay que incentivar desde el gobierno, desde las políticas de gobierno y desde políticas financieras también. Pero a veces yo no veo que eso que se corresponda las prioridades del país, del gobierno, con esa realidad económica, pues porque se priorizaba antes a la gran empresa privada y ahí están los resultados. Entonces yo creo que hay que volver a esa ruta de fortalecer todo lo que es pequeña y mediana producción o empresas de todo tipo. Más que volver es ir a esa ruta, porque lo cierto es que nunca hemos estado en esa ruta. El economista Néstor Avendaña, que es uno de tus clientes preferidos del canal, escribe hoy en Trinchera que realmente él no ve como un signo de estabilidad macroeconómica o financiera del país generar más deuda, que la generación de más deuda, como ese bono que van a crear a 25 años, lo vas a comprar en dólares, pero te lo van a pagar en Córdoba, y a 25 años, eso es un mal síntoma, porque la gente se endeuda porque no tiene, y eso lo mismo le pasa a los gobiernos, ¿no? Pero él básicamente decía que la respuesta a esto es política, y tiene razón. Él ha insistido mucho en ese tema. Que definitivamente Harry Potter tiene la varita mágica, pues, y Harry Potter lo primero que tiene que hacer es darle una señal al diálogo. O sea, tiene que frenar dos cosas. Primero, la creciente desconfianza del sector privado en la inversión en el país. Y eso solo se logra cuando la gente se siente, el gobierno y todos los demás se sienten a empezar a hablar de estas cosas. Y en segundo lugar, parar la migración, ¿no? Eso tiene que haber un cambio de actitud total del Estado y sus instituciones represivas en contra de los ciudadanos. Y en tercer lugar, empezar a desincentivar ese conflicto que está tomando un carácter muy feo, como es el de la toma de tierra. Lo que pasó en la polvosa de la UCA me parece increíble. Pero la policía llegó y lo sacó. Sí, pues me refiero a que... Ayer hubo dos acciones de la policía en dos tomatierras. Uno ahí y otro ahí por una urbanización que se llama San Sebastián, algo así. Que hubo toma en los predios vecinos y también en la polvosa. Y en los dos lugares actuó la policía. O sea, no es que... es que empezar a recuperar... la policía tiene que actuar en eso. Así es. Que hay que empezar a recuperar la confianza en las instituciones y en la ley. Y básicamente, si vos sos dueño de un terreno, vos sos el dueño de ese terreno y no otro. Entonces, el tema de los tomatierras, por ejemplo, eso te crea mucha desconfianza. Y por otra parte, el tema de la inseguridad ciudadana. Eso es fundamental. La Tirsa tiene razón. Muchos quisiéramos andar pues hasta las 5 de la mañana. Pues ahora las cantinas están autorizadas a cerrar a las 5 de la mañana. Qué tronco de medida la que se tomó, ¿verdad? ¿De qué? De autorizar, pues, ser más permisivo. Pero bueno. Pero es que la gente ahora va en los barrios, a las cantinas de los barrios. Son famosas. No, ahí es donde va la gente. Vos vas a los barrios y las cantinas están llenas. Pero va a las cantinas del centro comercial y ahí está vacía. No, las cantinas hoy no se llenan después de las 6 de la tarde. ¿Qué, Javier? Estás loco. Bárbaro. Estás loco. Sí. Lo que pasa es que, claro, en las cantinas de los barrios potentados, no, pero las cantinas del barrio pobre se ponen hasta el alma, loco, en serio, porque la gente no sale de su Mira, puede hacer un tour. Sí, es cierto. Pasé tarde la otra vez por la calle principal de Altamira, que tiene varias cantinas, y me sorprendió ver que estaba muy activa. Sí, bueno, tengo muchos años de andar en cantina, pues, ni nada de estas cosas. Realmente el gobierno tiene que empezar a dar señales, pero para mí la fundamental es que se siente a dialogar y que realmente demuestre de que tiene interés en que las cosas se van a resolver y no por la vía de la paliza o de la vía de la cárcel o lo que sea, ¿verdad? Eso me parece a mí fundamental y obviamente pues una señal del otro lado también debe ser empezar a... ¿Pero cuál de los lados? Porque hay un pleito ahí, hermano, de padre y señor mío. Bueno, se pelean hasta por la tarima.
Pero es que yo creo que deben de conversar con los que estaban conversando antes, porque los otros tienen una posición política muy clara, cerrada, y de conveniencia y de odios y todo lo que hemos hablado desde hace rato. Pero sí, pues sí que tenés que empezarlo a hacer. Ahora, yo quiero ver el tema de lo que va a pasar en la Asamblea Nacional, es decir, la reforma tiene que hacerse. La reforma presupuestaria tiene que hacerse. No hay de otra. Y pico de pero votos, yo creo que también no hay cambio. No, pero es que tiene que hacerse, esa es una realidad, estamos hablando de realidades. Y yo creo que también el gobierno debe de revisar el tema de las exoneraciones. A fuerza. Sí. Ese es un tema que nunca se ha querido tocar. Se ha mantenido. Gato, ¿no? En exoneraciones son más de 3.000 millones de córdobas. Anuales. Más de 3.000 millones de córdobas. En exoneraciones la que cargamos sobre nuestras espaldas. ¿Verdad? Uno de los más favorecidos es el sector agropecuario, pero hay que ver el sector agropecuario, que son más o menos unos 700 millones de córdobas. La zona franca son como 900 millones de córdobas. El sector turismo, Pero zona franca yo creo que no por eso, pero lo que te estoy diciendo es que son más de 3.000 millones de córdobas en exoneraciones. Creo que también hay que poner sobre la mesa, bueno, vas a seguir subsidiando el azúcar. No solamente subsidiando, ¿verdad? Pagando el azúcar. O sea, estamos pagando para que uno de los hombres más ricos de la región produzca azúcar que además nos las venden cara. O sea, hay un montón de cosas que no se ponen sobre la mesa, que se han mantenido ahí como que fueran pecado tocarla, y yo creo que hay que ponerla. Pues si hay una situación de crisis, que va un montón de gente al desempleo, que hay un montón de gente desempleada, que hay gente que se ha ido, hay que tocar estas cosas. Hay que tocar esas cosas. Se supone que a eso también vienen los maestros del FMI. A ver, el tema del INS, también el tema de las exoneraciones, el tema de los subsidios, y ¿por qué no tocarlo? ¿Por qué no hablar de esto? O sea, no, me parece pues que obsceno que tengas un país que tenga que cargar con más de 3.000 millones de córdobas en subsidios, en exoneraciones. Eso es una salvajada. Eso tiene que revisarse. Te digo, aunque parezca cínico lo que voy a decir, ya hay un ahorro cuantioso en San Juan del Sur con el cierre de negocio. O sea, hay un montón de exoneraciones que no se están usando ahí. Ya se puede ir ahorrando. El turismo no es por ahí, es por la inversión. También. Sí, pero bueno, mira, el FMI, sí, el FMI ¿qué va a decir, dijiste? por ejemplo, nuevo sobre el seguro social? ¿Qué va a decir el FMI? Nada. Va a decir exactamente lo mismo, y esa es una discusión que está pendiente. Porque, es decir, el tema de la reforma al seguro social es sí o sí. Ahora es cómo, más bien. ¿Cómo va a ser esa en una reforma? situación más grave. En una 93.000 situación más grave. Afiliados menos. Yo creo que, fíjate que hay un aspecto que podría ayudar notablemente a la pequeña y mediana producción, sobre todo urbana, y es la tarifa de energía eléctrica. Si por esa vía... Tocaste un tema delicadísimo. Sí, por eso, pero ese es un tema que favorecería a muchísimas pequeña y mediana industria, y empresas en general, no industrias, talleres, pequeños hoteles, restaurantes, pequeña y mediana. Mira, las distribuidoras están prácticamente en bancarrota. ¿Las qué? Las distribuidoras están prácticamente en bancarrota. Tienen 3 meses de que no recolectan todo el, o sea, recaudan, pues no cobran la factura. No cobran, sobre todo en los barrios. ¿Quién va a ir a cobrarle un barrio ahorita? Bueno, hay cifras especulativas que se le bajó. Tengo entendido que es el doble. 40%. Y está en el 20%. Tengo entendido que es el doble, que es el 80% de morosidad. No, estaba en el 20% y subió al 40%. Eso fue lo que escuché yo. Entonces es por donde toqué. Todo está pero delicadito. Sí. ¿Verdad? Y no sé qué va a pasar con ese sector, porque tienen 3 meses de que no le han pagado, solo le dan abonos del rey a la generadora. ¿Cuánto van a aguantar? No sé, porque tampoco hay crédito ahora en los bancos para comprar el combustible, porque lo que hacían normalmente
Las generadoras es que conseguían un crédito puente o un crédito pues en la banca para comprar el petróleo tantos tiempos y 60 días o 90 días ellos estaban pagando su petróleo, seguían generando, les pagaban con algo de atraso, pero ahí caminaba la cosa. Los bancos no están disponiendo hoy de grandes sumas de dinero para financiar a cosas como esta, pues, capital de trabajo o compra de insumos. Por eso es un problema integral lo que tenemos, ¿no? Sí, Que requiere soluciones integrales. Política. Que también implican solución política. Pero solución integral, de todo tipo. Aquí tenés que hablar de todo. Exactamente. Es que ya había problemas en algunos sectores, por ejemplo, el seguro social, por ejemplo, el sector energético, que hace rato venían urgiendo de una reforma para poder darle estabilidad. De alguna manera en el sector energético caminó, recuerdan que préstamos, la reforma eléctrica, la reforma, la tarifa, de alguna manera venía caminando, pero no era necesariamente lo que estaba solucionando que la crisis. Que lo del pliego tarifario no se terminó. Y va a ser difícil que ahora que se adelanten las elecciones, tal vez el próximo año el presidente quiera subirle la tarifa a las personas. ¿Pero qué quieres adelantar las elecciones para que el frente te barra de nuevo? Barrer las calles. Ya vas a ver. Esos tiempos. Bueno, sí, podemos hablar de las especulaciones que hay sobre por qué, sobre el adelanto de las elecciones, ¿no? Que es justamente, y ustedes lo acaban de mencionar, el deseo del presidente de sorprender a toda su oposición desunida, peleada, y él está echando, ¿verdad?, a Chile y le está echando algunos estimulantes a esto y después decir, bueno, hagamos las elecciones, el modelo venezolano, ¿verdad? Y como entonces ganar. Como que han sido tan ejemplares. Pero que... pero bueno, aquí sueño de opio, creo. Pero mira, aquí es al revés, que ustedes lo que deberían estar haciendo es buscar cómo organizar un partido. Sueño de opio, hay bastantes partidos. Y tienen credibilidad. Yo no sé, pues, pero yo pienso. ¿Cuál es el otro que hay? Bueno, pues, pero. La LN. El frente del año pasado ya no existe. Ya no existe. Está mejor ahora. No, ¿cómo va a estar mejor? No, te pregunto. ¿Cómo va a estar mejor? Pero te seguí hablando del otro tema. ¿Te gusta más, verdad? Sí, no te gusta que hable del posible adelanto de las elecciones. Mirá la hora, ¿verdad? No, pues sí, hay. Y realmente... Y que las adelante, no tengo ningún problema. La pregunta... Sí, el que se ahoga sos vos, ¿no? Yo. No quiero insistir, no quiero insistir en esto, pero... Sí. Bueno, no quisiera insistir en esto, pero lo hemos evadido el tema durante los últimos programas. ¿Cuál? Que si va a haber adelanto o no adelanto de las elecciones. Hasta ahora el presidente pues ha dicho que no, pero pues, ahí quiero cerrarlo pues para darle gusto a Tirsa porque ya son los últimos minutos porque ciertamente yo insisto, la solución en este momento es política porque reconstruir este país y se está cayendo todos los días, algo se pierde todos los días. Nos va a costar más en la medida que Harry Potter no se siente con su vara mágica a negociar y a dialogar y resolver los problemas. Pero ya ves, tu columnista, el tocayo Néstor Avendaño, lo ha dicho varias veces, este es un problema político que requiere una solución política. El problema es que se buscan afectaciones económicas todo el tiempo para resolver los problemas políticos y los problemas políticos crean problemas económicos. Y quien paga el plato roto siempre es el más pobre. Así es. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero William decía una cosa importante. El tema de considerar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que cargan, las que llevan sobre sus hombros la economía de este país y nunca se les reconoce más que decir eso, son las responsables del 80% de la economía de este país, pero lo cierto es que hasta hoy no ha habido una política hacia hacia este sector que debería ya empezar a trabajarse en políticas hacia este sector. Pero si hasta las tajaderías están mal. Por eso, hasta las tajaderías están mal. Hay que empezar con estos sectores. Hay que empezar con estos sectores. Es que hasta ahora está volviendo la gente a medio salir, o sea, con el temor, lo que hablábamos al inicio, ¿no? El temor de que te dan las 7, te dan las 8 en la calle y andas medio nerviosón, pues entonces, por supuesto, si tenés miedo, no pero vas aquí creo que la clave para el inicio de la recuperación económica en este año va a ser el éxito de la cosecha. Si hay una cosecha exitosa de granos básicos,
si hay una cosecha exitosa de café, creo que eso va a servir para empezar a respirar, porque eso da oxígeno al campo y da oxígeno a la ciudad también. El país va a respirar cuando el presidente se siente a dialogar con realmente con honestidad, ¿verdad? La salida política cuando de este país. Cuando todos hablen con honestidad. Sí, pues todo, pues está bien. No está bien, es que es así. Es que es la señal, por Dios sí, que sí. Javier, pero yo estoy hablando de... ese día hasta el maíz va a ser más productivo. Económico, sí, no. Si hay una excelente cosecha de granos básicos y de los productos de exportación, maní, etcétera, eso va a permitir oxigenar el circulante, por ejemplo. Si una finca, y que más reales entre la gente. Una finca de 900 manzanas de Mauricio Zacarías está tomada. Sí. No va a sembrar. Pero eso es una, entre tanto. Por eso. Te estoy eso. hablando que mientras no se den esas señales de las que hemos venido hablando, yo creo que la recuperación es muy este importante año, lo de la toma de tierra. Yo creo que eso tienen que resolverlo. Sí, la gente tiene que salir de esa tierra. A la policía que vaya a sacar a todos los tomatierras en todas partes. Ojalá tengamos una gran cosecha de maíz y frijoles, porque si no viene la hambruna. A eso es lo que a eso voy. Por eso, entonces, no te interrumpo. Pero por eso, pero me parece que una parte importantísima es recuperar la seguridad sobre la propiedad en el campo y en la ciudad. No puede ser que premiemos a los tomatierras, no puede ser, porque muchos de eso lo que están haciendo es comerciando con la tierra. Llegan, ocupan, venden y vuelven a vender y vuelven a vender, y vos ves a camionetonas, sí, carros elegantes que están parqueaditos buscando su lote, pagándole a alguien que esté ahí para después vender. Sí. Entonces es un negocio. Pero hay que desalojar todas las propiedades. Además, cometiendo un delito, estás vendiendo una cosa que no es tuya. ¿Y ahora quién es el autoconvocado entonces? Bueno, pero es que eso así es. Sí. Y aquí en la carretera Nueva León, hasta barrios, ya les pusieron nombres, y no son tierras, ni son tierras del Estado. Y es cierto, ahí ves el cuchitril que con plástico y todo eso, y a la par el espacio del parqueo. Porque llegan y parquean una camioneta a la par. Los de la suburbana, los de Sabana Grande. Entonces, lo que eso son un montón de zánganos, ¿verdad? En León hay un montón de tomas de tierra en todos los alrededores de León. Hay que tomar medidas y hay que recuperar. Esa es una señal muy clara que yo creo que le da confianza. Bueno, ya está, pues ya volvemos. Y al otro sector que hay que volver al diálogo. Al otro sector que hay que ponerle atención es a los cafetaleros, que los cafetaleros desde hace rato están preocupados. Varias veces ha hablado don José Ángel Buitrago, ¿qué se llama? Y también preocupado por la situación de los cafetaleros. Yo creo que hay que meterle no solamente al tema de la producción de granos básicos, sino que el tema del café. Eso es muy delicado lo que está ocurriendo con ellos. Que hay dos cosas. Te dejo las dos cosas para la próxima, porque ya estamos en tiempo. Muchas gracias por su sintonía. Disculpa, Javier, lo discutimos ahorita cuando terminemos el programa. Me censuraron. Se está censurado, sí, claro que sí. A los cuatro vientos, el debate continúa la próxima semana. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.